Dice la palabra de Dios, hablando acerca de Pablo, Saulo en hebreo, Pablo en griego, dice, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que perseguía a los cristianos en Jerusalén? Y por eso vino a Damasco para seguir persiguiendo a los cristianos aquí en la ciudad. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando nuevamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estamos estudiando Hechos capítulo 9, versículo 20 al 22. Vimos al inicio del capítulo 9, se nos cuenta la historia de cómo Jesucristo tuvo un encuentro con Pablo, el cual Cristo cambió su vida por completo. Pablo, o Saulo en hebreo, antes era un fiel perseguidor de la iglesia, odiaba a Cristo, odiaba a los cristianos, se metía en la casa de los cristianos y sacaba la fuerza a hombres y mujeres por igual, los arrastraba hasta la cárcel, en la cárcel los torturaba, y cuando se trataba de que el concilio tomara una decisión para matar a ciertos cristianos, Pablo levantaba la mano y decía, yo estoy a favor de que maten a los cristianos. Ese era Pablo. Pero en Hechos 9 se nos cuenta la historia de que Cristo tuvo un encuentro con él que cambió tan radical la vida de Pablo, que Pablo pasó de ser el hombre que más odiaba a los cristianos, se convirtió en el hombre que después de Jesucristo más ha amado a los cristianos. Y nuestro texto de esta mañana nos cuenta qué hizo Pablo una vez que Cristo lo salvó. Una vez que la vida de Pablo cambió, una vez que Cristo tuvo un encuentro con él, este texto nos dice qué hizo Pablo una vez que su vida fue cambiada y transformada. Y lo que nos dice es, voy a leer otra vez el texto, enseguida, versículo 20, Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que Él es el Hijo de Dios. Lo que hizo Pablo una vez que el Señor cambió su vida fue comenzar a predicar acerca de Cristo. Ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero lo quiero volver a repetir. La importancia de que toda la consejería, de que todas las enseñanzas y de que todas las predicaciones sean cristocéntricas. Y es algo que cuando platico con los ancianos acerca de las predicaciones, nos lo tenemos que estar recordando unos a los otros. ¿Y qué es? Que el hecho de que los pastores mencionen a Cristo en sus predicaciones no necesariamente es una predicación cristocéntrica. Porque hay predicaciones, la mayoría, no todas lamentablemente, que los pastores sí mencionan a Cristo, pero el hecho de mencionar a Cristo no quiere decir que la predicación es totalmente cristocéntrica. Una predicación cristocéntrica no es aquella que menciona a Cristo solamente de vez en cuando, no. Una predicación cristocéntrica es aquella que se trata de exaltar por encima de todo lo demás la vida y la obra de Cristo Jesús. Y eso es lo que hacía Pablo. De hecho, si podemos recalcar el ministerio de Pablo, lo podemos recalcar de la siguiente manera. Él escribe a los Corintios más adelante y les dice, me propuse no saber cosa alguna entre ustedes, sino solamente a quién, a Cristo. Es decir, algo que recalca el ministerio de Pablo es que en todas sus enseñanzas, en todos sus escritos, en todas sus predicaciones, él siempre exaltó por encima de todo la preciosa obra de Jesucristo. Esa es la diferencia entre mencionar a Cristo de vez en cuando y que la predicación sea una predicación
cristocéntrica. ¿Sí? Ahora, aquí el punto es que no solamente hablaba acerca de Cristo. Aquí lo importante es, ¿qué dice acerca de Cristo? ¿Y qué dijo Pablo acerca de Cristo? Fíjense bien, dice, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que Él era ¿quién? Dice que Él era el Hijo de Dios. Que Él era el Hijo de Dios. Voy a hacer una pregunta y toda la información, ahora sí que toda la tesis relacionada en la predicación, gira en torno a responder esta pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué Pablo, dice nuestro texto, se esforzaba para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué Jesús, dice el versículo 22, mucho más se esforzaba? ¿Por qué se esforzaba tanto en demostrar que Jesús es el Hijo de Dios? Y voy a mencionar varias información que nos va a apuntar y nos va a explicar por qué la importancia de Pablo de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. En primer lugar, fíjense bien lo que dice el versículo 20, enseguida predicaba Cristo, ¿en dónde? Dice, en las sinagogas. El templo de Jerusalén estaba en Jerusalén y es el lugar donde se hacían los sacrificios, donde trabajaba el sumo sacerdote y los sacerdotes, y solamente había uno. Pero sinagogas había muchas en las distintas regiones de los judíos. ¿Qué se hacía en las sinagogas? En las sinagogas no se sacrificaban, eso era solamente en el templo. En las sinagogas, los maestros de la ley, los intérpretes de la ley, los ancianos de la ley, ellos enseñaban a los judíos que se reunían la ley, el Antiguo Testamento. Y Pablo está en Damasco, recordemos, había ido a Damasco a perseguir a los cristianos, pero una vez que el Señor tuvo un encuentro con él y cambió su vida, él fue a la sinagoga que estaba en Damasco y predicaba a Cristo y que este es el Hijo de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque su audiencia son que judíos. Fíjense bien lo que dice más adelante en el versículo 19. Esto lo vamos a ver la siguiente semana. Y hablaba con denuedo en el nombre del Señor y disputaba con quienes, con los griegos. Pablo principalmente, su ministerio fue hacia los no judíos, pero él también predicó el evangelio a los judíos. ¿Por qué es importante esto? Lo vamos a ver la siguiente semana. Pero es importante por lo siguiente, Pablo con los judíos y con los no judíos, que en su mayoría fueron griegos, el mensaje principal fue el mismo. ¿Cuál? Cristo. El instrumento fue el mismo, ¿cuál? La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, pero su acercamiento con judíos y con gentiles no siempre fue el mismo. ¿Por qué? Porque con los gentiles utilizaba mucho temas culturales, lo vamos a ver la siguiente semana, pero con los judíos su punto de partida era la ley. Entonces, como su audiencia son judíos, su punto de partida es la ley. Ahora, como su audiencia son judíos, es importante entender lo siguiente. ¿Qué hacían los judíos? Lo vimos la semana pasada y lo hemos visto a lo largo del Evangelio de Lucas. Lo que hacían los judíos es que ellos trabajaban, se esforzaban en cumplir la ley de Dios en cuestión de las fiestas, las tradiciones, el Shabbat, los 10 mandamientos, los sacrificios. Ellos se esforzaban en cumplir todo esto. Y no es algo que se hacía en aquel entonces. Hoy los judíos lo siguen haciendo, y no solamente los judíos. Quiero poner un ejemplo. Hoy en día, lamentablemente, en los últimos años se ha metido en México este movimiento conocido como las raíces hebreas. No sé si alguien lo ha escuchado, tiene algún conocido en este movimiento. Y hace aproximadamente 4 años yo les platiqué
una conversación que tuve con una persona de este movimiento y lo toqué de manera muy general, pero lo quiero utilizar de ejemplo. Es una persona que en otra iglesia a la que asistimos como familia, él era un diácono de la iglesia y ahora andaba con este movimiento en sus redes sociales poniendo puros videos de este movimiento de raíces hebreas, de judaizarse prácticamente. Entonces, quiso hablar conmigo un día y le dije, vamos a platicar, ven a la oficina, platicamos. Como no tengo todo el día para platicar con él, sabía que quería hablar de muchas cosas, le dije, nomás tengo este tiempo, vamos a enfocarnos en un tema, porque él me mandaba videos. Vamos a enfocarnos en este video que me estás mandando que hablaba acerca de guardar el día de reposo, porque ellos siguen guardando el día de reposo de sábado, si no me equivoco, el viernes a las 8 de la noche hasta el sábado a las 8 de la noche aproximadamente. Le dije, vamos a hablar solamente sobre ese punto. Y me dijo, está bien. Llegó a la oficina, se sentó, me acuerdo mucho, tenía un paquete así de hojas, de sus apuntes, de todo lo que quería hablar. Le dije, vamos a hablar solamente de este punto, del día de reposo. Y le dije, el video que me mandaste, este hombre utiliza Gálatas, capítulo 2, cuando habla Pablo a los cristianos en Galacia acerca de la ley. El problema de ellos es que interpretan literalmente la ley. Toda la palabra de Dios la interpretan literalmente. Por ejemplo, lo vimos la semana pasada, cuando Jesús dice, yo no he venido a destruir la ley, sino a cumplirla, ellos dicen, por cuanto Cristo no vino a destruir la ley, entonces nosotros todavía tenemos que guardar la ley, incluido el día de reposo. Decía el maestro del doctor en teología de Scott, que se llamó John Gerstner, en su famoso libro Interpretando y dividiendo correctamente la escritura, es un título que está en inglés, pero él decía, el problema de los que interpretan literalmente la Biblia, se van a encontrar con muchos problemas con textos, como por ejemplo cuando Cristo dice, el que no beba mi sangre y no coma mi carne, no puede ser verdaderamente mi discípulo. Entonces, si se interpreta literalmente, la gente puede llegar a la conclusión de que como cristianos creemos en el canibalismo. Pero eso no es así. Entonces, el problema de los que interpretan literalmente la Biblia es que interpretan literalmente textos que a ellos les conviene para sus enseñanzas. Por eso no se interpreta literalmente la Biblia. Le dije a este hombre, se interpreta de acuerdo a su contexto y sus distintos contextos. Le dije, estás hablando de Gálatas. ¿Sabes cuál era el problema de Gálatas? Le dije. Si tú ves las cartas de Pablo, todas las cartas de Pablo, al inicio, en los primeros versículos, Pablo agradece a Dios por esas iglesias. Con los corintios lo hace, con los romanos lo hace, con los filipenses lo hace, doy gracias a Dios por ustedes. Pero con los gálatas, Pablo no da gracias a Dios por ellos. ¿Saben por qué? Porque los cristianos en Galacia habían permitido que falsos maestros se metieran en la iglesia y comenzaran a enseñar que debían de judaizarse, que debían de volver otra vez a practicar todos los temas judíos. Y uno de esos temas era, estos falsos maestros les estaban pidiendo a los hombres de Galacia que se circunciden. ¿Y qué les escribe Pablo? Pablo está enojado en la carta, tan enojado que les escribe que se circunciden ellos. ¿Se imaginan? Llega al capítulo 2 y dice Pablo a estos cristianos en Galacia, les dice que nadie los juzgue en los días, meses y años. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando Pablo dice días, meses y años, se refiere a que ellos pueden identificar cuándo es lunes, martes, miércoles, agosto, febrero. ¿Se refiere a eso? No. ¿A qué se está refiriendo? A las fiestas, a las celebraciones de los judíos, una de ellas el famoso Shabbat o sábado. Y Pablo les escribe enojado y les dice,
ustedes están volviendo atrás. Ustedes están regresando atrás. Después lo llevé con Colosenses y Hebreos, el cual Pablo también escribe en Colosenses y se dice que también escribe Hebreos, pero dice que todas estas cosas, la ley, las tradiciones, los sacrificios, son sombra de lo que había de venir. Es decir, estas celebraciones apuntaban a aquel que había de venir. ¿Y quién es aquel que había de venir? Cristo. Por ejemplo, el día de reposo. Nosotros como cristianos creemos que Cristo es nuestro día de reposo. ¿Qué dice Jesús explícitamente? Vengan a mí todos los que ¿qué? Están cansados y trabajados. Él es nuestro descanso. El escritor de los Hebreos, hablando del día de reposo, dice que en Cristo los judíos encuentran un descanso por estar trabajando en haciendo cosas para ganar su salvación. Es Cristo quien nos da descanso de nuestras obras para que no pensemos que nuestras obras nos pueden salvar. Y dice Pablo, pero ustedes están volviendo a las sombras. Cuando ya se les ha demostrado la luz, quieren volver atrás. Y de hecho Pablo les dice, me hacen pensar que el trabajo que yo he hecho en ustedes es en vano. ¿Se imaginan? Y de hecho, Pablo termina ese texto diciéndoles, sean imitadores de mí. ¿En qué sentido les dice eso Pablo? Los cristianos en Galacia no eran judíos, eran gentiles. Bueno, había una mezcla, ¿verdad? Pero les dice, sean imitadores de mí. ¿En qué sentido les dice eso? En lo siguiente, Pablo, recordemos, un fariseo hecho y derecho. Si había alguien que se esforzaba en cumplir la ley, ese era Pablo. Pero ahora, ¿qué ha hecho Pablo? Pablo ha dejado toda su antigua costumbre para seguir solamente a Cristo. Y dice Pablo, imítenme a mí. Yo hacía todo eso, pero ahora solamente sigo a Cristo. Solamente a Cristo. Pregunta, ¿cómo Pablo pudo cambiar todo el trabajo y las obras que hacía para seguir solamente a Cristo? Y la respuesta a esta pregunta nos la da precisamente Pablo, precisamente en la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, al inicio, Pablo relata nuevamente su conversión. ¿Y saben qué dice? Cuando Jesús tuvo un encuentro con él, Pablo dice lo siguiente, Dios, por su gracia y su misericordia, quiso revelar a su Hijo en mí. Dios quiso revelar a su Hijo en mí, dice Pablo. ¿Por qué es importante esto? Porque Pablo pudo entender que todas las fiestas, que el día del Shabbat, que los sacrificios apuntaban a Cristo. Y como Pablo pudo entender que apuntaba a Cristo, entonces Pablo pudo entender que todo esto ya no es necesario. Sin embargo, volvemos a la pregunta del inicio. ¿Por qué Pablo se esforzaba en predicar que Cristo es el Hijo de Dios? Aún no resolvemos esa pregunta. ¿Por qué Pablo se esforzaba en predicar que Jesucristo es el Hijo de Dios? La semana pasada vimos que Jesús dijo en Mateo, yo no he venido a destruir la ley, sino a cumplirla. Y la palabra cumplir en el original estuvimos viendo que tiene que ver con satisfacer. ¿Lo recuerdan? Satisfacer. Y estuvimos viendo que Jesús satisfizo la ley de dos maneras. La primera de ellas es que por cuanto Dios es justo, nos ha dado su ley para que nosotros vivamos de manera justa. Pero por cuanto no cumplimos su ley, somos injustos. Y la palabra de Dios dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad y ¿qué? E injusticia. Es decir, la ira de Dios tenía que ser derramada sobre nosotros por ser injustos. Pero Cristo vino y lo que Cristo hizo fue lo siguiente.
Él intercambió nuestro lugar y en la cruz del Calvario, Dios, en lugar de derramar su ira sobre nosotros, la derramó sobre la persona de su Hijo. Y de esa manera Cristo satisfizo la ira de Dios. Y por cuanto Cristo ya recibió la ira de Dios, nosotros como cristianos creemos que ya no nos va a tocar ni una sola gota de la ira de Dios a nosotros. Pero la segunda manera en la que Cristo vino a satisfacer la ley de Dios es la siguiente. Dios demandaba justicia perfecta y Cristo, al cumplir perfectamente la ley, Él satisfizo la justicia que Dios demandaba. ¿Qué quiere decir esto? Quiero ponerles un ejemplo un poco incompleto e inexacto, pero que aún así se puede entender de manera general. La idea principal es el siguiente. Hace aproximadamente unos 6 años, una de mis sobrinas, tenía en aquel entonces unos 5 o 6 años, había fallecido su abuelito y su papá, mi cuñado, habló conmigo y me dice, ¿le puedes explicar a mi hija porque tiene esta duda en saber si su abuelito está en el cielo o no? Y me acuerdo mucho que estaba en la mesa, estaban mis cuñados, mis suegros, todos escuchando. Yo tenía 2 cosas por hacer. Una, la salida fácil y decirle a la niña, sí, tu abuelito está en el cielo, tranquila, no te preocupes, feliz, la familia feliz, vamos a seguir comiendo porque era un convivio. Y ya. Pero si yo hacía eso, yo le iba a mentir a la niña porque yo no sé si su abuelito está en el cielo. Sin embargo, yo le dije a mi sobrina lo siguiente. Le dije, la única manera en la que nosotros podemos estar con Cristo y ser salvos es creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Le dije, yo no sé si tu abuelito creyó en Cristo como su Señor y Salvador. Y ella me acuerdo mucho que se entristeció. Le dije, pero te voy a decir algo. Ella acaba de comer pizza, le dije, ¿te gustó la pizza? Y me dijo, sí. ¿Te llenaste? Me dijo, sí, ya no quiero. Le dije, entonces estás satisfecha. Y me dijo, sí, ya estoy muy llena. Y vaya que mi sobrina come. Y le dije, ¿tú crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador? Y me dijo, sí. Tú un día vas a estar con Cristo. Y así como tú estás llena de tu pancita, tú ya estás satisfecha, tú ya no quieres más. Cuando estés con Cristo y veas su rostro, vas a estar tan completa, tan satisfecha y tan contenta que tú ya no te vas a entristecer por si alguien está ahí con él o no, porque Cristo va a ser suficiente para ti. Al punto al que quiero llegar es lo siguiente. Cristo satisfizo tanto la justicia de Dios, escúcheme bien, Dios está tan satisfecho que Él ya no quiere y ya no demanda que nosotros agreguemos obras a lo que Cristo ya hizo, porque Él está satisfecho. Pero sigue la pregunta, ¿por qué es importante que Cristo sea el Hijo de Dios? Por lo siguiente, el día que Juan el Bautista bautizó a Jesucristo, la Biblia nos dice que los cielos fueron abiertos, se escuchó una voz del cielo, la voz del Padre. ¿Y qué decía la voz del Padre? Este es ¿quién? Mi Hijo. Y no termina ahí, la voz del Padre dice, este es mi Hijo, el cual, que dice, me ha complacido. Esa palabra complacer es la misma que satisfacer. El Padre está tan satisfecho con la obra de Cristo que Él ya no demanda que nosotros agreguemos obras a las obras de Cristo. Por eso Pablo, cuando se le reveló la persona de su Hijo, él pudo entender, ya no es necesario las fiestas, las celebridades, guardar el día de reposo estrictamente, porque la obra que Cristo hizo es tan perfecta que Dios ya no demanda que cumplamos esto. Y Pablo estaba tan contento y agradecido con Jesucristo que él quería que sus hermanos judíos también pudiesen conocer
Él es el Hijo de Dios. Él es el único que pudo complacer perfectamente toda la justicia del Padre. En otras palabras, Él es nuestro día de reposo, en el que encontramos descanso de todas nuestras obras. Por eso Pablo se esforzaba para que los judíos pudiesen conocer a Jesucristo como aquel el cual las fiestas, el día de reposo y los sacrificios apuntaban. Y como Él ya vino, estas cosas ya no son necesarias. ¿Y qué dice el versículo 21 y 22? Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que perseguía a los cristianos en Jerusalén? ¿No es este el que vino a Damasco para seguir persiguiendo a los cristianos y llevarlos presos ante los sacerdotes? Y versículo 22, pero Pablo se esforzaba aún más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Tenemos un contexto situacional dividido en dos. Por una parte estaban atónitos, sorprendidos, porque decían, ¿que no es este el que mataba a los cristianos y ahora está hablando de Cristo? ¿Se imaginan lo que pasaba por su cabeza? Pero por otra parte, dice el versículo 22, estaban confundidos. La palabra confundido en el original no significa, a mí no me pasó, pero yo estoy seguro que ustedes sí, cuando estaban en la primaria y se enamoraron por primera vez de un niño o de una niña. Porque yo de la primera vez que me enamoré fue de mi esposa ya de grande. Pero cuando se enamoraron de un niño o de una niña en primaria, nadie aquí fue maestro del amor. No sabías si el niño o la niña también demostraba sentimientos hacia ti o no, y que te confundías. No sabías si acercarte o no, ¿verdad? No sabías cómo actuar, no sabías qué hacer. Y ahí es el famoso dicho que las mujeres dicen, los hombres nadie los entiende, y que dicen los hombres a las mujeres nadie las entiende. No se trata de ese tipo de confusión. La palabra confusión en el griego original tiene que ver cuando Pablo les predicaba y les decía, toda la ley apunta a Cristo, ellos estaban sin palabras. Sin palabras. Después de 1 hora y media que yo hablé con esta persona en mi oficina y le expliqué cómo Gálatas, Colosenses y Hebreos apuntan a toda la ley y las tradiciones a Cristo, ¿saben qué dijo este hombre? Nada. Jamás me volvió a escribir. ¿Por qué? Porque la evidencia neotestamentaria de que Cristo es el Hijo de Dios, de que todas las tradiciones, la fiesta apuntaban a Cristo, es tan vasta y tan suficiente que hace falta ser un verdadero necio para no ver a Cristo como el Hijo de Dios. Y no solamente el problema es su interpretación errónea de manera literal. ¿Saben cuál es el verdadero problema de que estas personas no pueden ver a Cristo como el Hijo de Dios? El verdadero problema es porque el Padre no ha querido revelarles a Jesucristo como el Hijo de Dios. Por eso Pablo dice, doy gracias a Dios porque Él sí quiso revelarme a mí, a su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿quiere decir entonces que por cuanto Cristo satisfizo y el Padre ya no demanda que agreguemos obras a la obra de Cristo, quiere decir entonces que podemos vivir como querramos? No, no es así. Y tenemos el ejemplo de Pablo. ¿Qué hizo Pablo una vez que el Señor, que Dios le reveló a Jesucristo? Dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo. Lo importante no solamente es que predicaba a Cristo. Hay otra cosa igual de importante. ¿Saben qué es? Fíjense bien lo que dice versículos más atrás, en el versículo 15. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla con Ananías y le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel? Es decir, Dios le había dado una tarea a Pablo. Una de esas tareas era predicar a Cristo entre gentiles y judíos. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Predicando a Cristo. Entonces, en pocas palabras, ¿qué estaba haciendo Pablo?
obedeciendo lo que Dios le había pedido que hiciera. Aquel, escúchenme bien, que dice que ha creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿saben qué es lo que hace? Obedece. Obedece. Esa es una señal clara y contundente de que el Padre nos ha revelado al Hijo. Cambia tan radical nuestra vida que nosotros le obedecemos. Sin embargo, no obedecemos para satisfacer de alguna manera al Padre y que el Padre pueda decir, estoy tan contento y tan complacido con lo que has hecho. No. El Padre ya está tan contento con lo que Cristo hizo que nosotros no podemos agregar nada a eso. Ya está satisfecho, como mi sobrina con la panza llena, ya no quiere más. No, cuando nosotros nos esforzamos, no lo hacemos por ese motivo. Cuando nosotros nos esforzamos en obedecer, lo hacemos con el único motivo de que estamos tan agradecidos con Cristo Jesús por lo que Él hizo, que ahora todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con el único propósito de que Dios y solamente Dios se lleve la gloria y la honra.